Hola, en este video vamos a estar viendo futuro con will. Vamos a estar viendo la forma afirmativa, negativa e interrogativa de cómo trabajar con el futuro con will. Recuerden que el futuro con will es un futuro incierto, ¿no? Puede ser que suceda como puede ser que no sucedan las cosas. Entonces vamos a ver cómo sería la forma afirmativa. Para la forma afirmativa vamos a estar utilizando primero el sujeto, luego el auxiliar will, luego el verbo y por último el complemento. Entonces, en este caso nos indica que ya sea que trabajemos con el sujeto I o con you o con he o con she o con it o con we o con they, vamos a estar utilizando el mismo auxiliar will y la misma conjugación del verbo que sería normal para todos los sujetos. Bueno, entonces por ejemplo yo puedo decir I will listen to digital music, ¿sí? Entonces yo escucharé música, ¿sí? Entonces para que ustedes tengan en cuenta cómo podrían trabajar, ¿no? Entonces, si yo decido escoger el sujeto I, pues coloco I will listen to digital music. O por ejemplo, si decidí hacer mi oración con el sujeto you, quedaría you will listen to digital music. O por ejemplo, decidí escoger el sujeto he, que es tercera persona y significa él. Entonces puedo decir he will listen to digital music. ¿Sí? Entonces ya la traducción depende del sujeto también con el que se esté trabajando, pero igual ustedes van a saber que este auxiliar will más el verbo es lo que me va a ayudar a conjugar ese verbo en futuro. Este auxiliar will, por ejemplo, will listen sería escucharé, en caso tal de que yo diga I will listen, escucharé. Si yo digo you will listen, usted escuchará o ustedes escucharán o tú escucharás, ¿sí? Entonces es para que ustedes vayan teniendo conocimiento de cómo sería más o menos pues la conjugación del verbo pues cuando se utiliza el auxiliar will. Bueno, y así pues con cualquier verbo que se vaya a trabajar pues simplemente es colocar sujeto, el auxiliar will, el verbo con el que se vaya a trabajar y el complemento. En la forma negativa pues nuevamente vamos a utilizar cualquiera de estos sujetos con el sujeto que se vaya a trabajar, o por ejemplo si ustedes deciden utilizar como sujeto el nombre de un hombre o el nombre de una mujer o un tema o un objeto, ¿sí? Entonces vamos a tener en cuenta que primero vamos a iniciar por el sujeto, sea cual sea el sujeto pues que se escoja para la oración. Luego vamos a estar utilizando el auxiliar will, luego la negación not, luego el verbo y por último el complemento. Deben tener en cuenta que si yo quiero negar de forma separada, es decir, puedo utilizar el auxiliar will y aparte puedo utilizar la negación not, queda will not. Pero si yo quiero hacer la contracción, o sea, si quiero negar utilizando la contracción, entonces ya no utilizaría will not, sino que utilizaría won't. Bueno, entonces, por ejemplo, puedo decir I will not listen to digital music, yo no escucharé música, o puedo decir I won't listen to digital music, que traduciría lo mismo. Bueno, es cuestión de decidir si se quiere utilizar la forma separada o si se quiere utilizar con contracción, y la conjugación del verbo va a ser la misma para todos los sujetos y lo mismo va a ser el auxiliar will con su respectiva negación, se va a utilizar de la misma manera para todos los sujetos, o si vamos a utilizar won't, pues también se utilizaría igual para todos los sujetos. Entonces ya deberíamos tener en cuenta entonces que para la forma negativa utilizamos el sujeto con el que se vaya a trabajar, utilizamos will not o won't, luego el verbo y por último el complemento. Y para la forma interrogativa pues vamos a utilizar primero el auxiliar will, luego el sujeto con el que se vaya a trabajar, luego el verbo y por último el complemento, ¿sí? Entonces por ejemplo yo quiero preguntar will you listen to digital music, ¿cierto? Entonces usted escuchará música, ¿sí? De manera digital. Entonces podemos escoger primero will, luego el sujeto, que en este caso pues yo utilicé como ejemplo el sujeto you, luego el verbo y por último el complemento más el signo de pregunta, ¿sí?
Entonces sería, usted escuchará música, ¿sí? Y si vamos a responder de manera corta, ¿cierto? Que aquí nos dice questions and short answers, ¿cierto? Preguntas y respuestas cortas. Entonces ya vimos cómo podemos hacer la pregunta en futuro con will. Ahora, ¿cómo podemos responder de manera corta a esta pregunta? Si respondo de forma afirmativa, pues puedo decir yes, coma, ¿cierto? Utilizo el sujeto con el que se me haya preguntado, ¿cierto? Depende. ¿Sí? Depende con qué sujeto se ha preguntado. Si me preguntan con you, es correcto responder con you y es correcto responder con I, ¿sí? Depende pues cómo se quiere contestar, ¿sí? Si yo pregunto con you, ¿sí? Y yo misma soy la que respondo a lo que le estoy preguntando, entonces puedo utilizar la respuesta you. Pero si yo utilizo you para preguntarle a usted, entonces usted me respondería con I, ¿sí? Entonces, eso para que se pueda tener en cuenta. Si pregunto con he, pues la respuesta obligatoriamente pues sí tendría que ir con he. Si pregunto con she, con it o con they, en ese caso pues sí se respondería con esos mismos sujetos para que ustedes también tengan conocimiento de eso. Bueno, entonces digamos que yo quise preguntar, ¿will you listen to digital music? Entonces puedo responder, por ejemplo, yes, I will, ¿sí? Entonces sí, yo sí. Y estamos utilizando lo que es la respuesta afirmativa yes, estamos utilizando el sujeto, ¿cierto? Dependiendo de cuál sea la respuesta que voy a dar. Entonces ya sé con qué sujeto voy a responder y de ahí coloco el auxiliar de futuro will. Y si voy a responder de forma negativa, pues respondo no, utilizo el sujeto con el que deba responder y le agrego la negación aquí, el auxiliar con su respectiva negación, won't. Por ejemplo, will you listen to digital music? No, I won't. ¿Sí? Entonces utilizamos no, el sujeto más won't. Y si vamos a hacer una pregunta de WH, pues primero utilizamos nuestra palabra de WH, ¿cierto? Luego el auxiliar will, luego el sujeto, luego el verbo y por último el complemento más el signo de pregunta. Por ejemplo, yo puedo decir, how will people listen to How will people listen to music in the future? Entonces puedo decir, ¿cómo las personas escucharán música en el futuro? ¿Sí? Entonces primero es cuestión de utilizar la palabra de WH con la que quiero hacer la pregunta, luego el auxiliar will, luego el sujeto, el verbo y por último el complemento más el signo de pregunta. Bueno, espero que les haya servido mucho esta explicación acerca del futuro con will. Muchas gracias por su atención.